Tenemos a Gustavo Azócar representando todas esas palabras, por cierto, ya listo desde el estado Táchira. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Hola Carla, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos bien, contéstanos tú la pregunta si es que ya le encontraste respuesta que hace o que hacía, porque entiendo que se iba hoy de Venezuela Rodrigo Granda, el canciller de la FARC. ¿Qué hacía en nuestro país? Bueno, escribimos casualmente un artículo que tenía por título esa pregunta. ¿Qué hace Rodrigo Granda en Venezuela? Recibió permiso por 9 días de la Justicia de Paz de Colombia para estar en Venezuela y solamente tenía en agenda formal, oficialmente, una conferencia en una universidad en San Juan de los Morros, solamente un día. El resto de los días yo te puedo decir qué vino a hacer. Vino a reunirse en un secretariado nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vino a reunirse con Iván Márquez, que está en Venezuela. El líder guerrillero Iván Márquez está en Venezuela. Vino a reunirse con otras estructuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en Venezuela. ¿Para qué? Para preparar lo que ellos llaman el plan de defensa de la revolución bolivariana, es decir, el plan de defensa de Nicolás Maduro. Las FARC se está reagrupando. ¿Y se está reagrupando dónde? En Venezuela. Los cuadros altos, medios y bajos de las FARC están en Venezuela. ¿Dónde están? En Zulia, en Guárico, en Cojedes, en Apure y en Amazonas. Están revisando el armamento que las FARC no le entregó a la ONU. A la ONU le entregaron unas armas que no servían, unos fusiles inservibles, toda la chatarra de armamento que tenía las FARC, eso se lo entregaron a la ONU para que la ONU creyera que las FARC se estaban desarmando, pero eso es mentira. El armamento de grueso calibre de las FARC está en Venezuela, está escondido en Guárico, en Cojedes, en Apure y en Amazonas. ¿Y está escondido para qué? Para defender a Nicolás Maduro y para regresar a las armas cuando fracase el proceso de paz que inventó Juan Manuel Santos en Colombia. El periodista Gustavo Azócar nos acompaña a esta hora aquí en Hello Buenas Noches. Gustavo, voy a leerte parte de lo que me llegó de ese informe. Yo no lo había mencionado antes, pero me parece súper oportuno conectar las cosas, ¿no? Como para hacer la denuncia antes que al narcorrégimen se le ocurra, ¿no? Atentar contra alguien más en Venezuela. Lo que me decía este coronel del componente del ejército, él abandonó pues su guarnición, por cierto, en Caracas y evidentemente pide el anonimato, pero él me dijo que el gobierno de Nicolás Maduro, cada vez más acorralado, pues estaba empezando a ver que estos hechos como por ejemplo el de María Corina Machado o hechos como el de Rodrigo Granda están absolutamente conectados. Él lo que dice es que la presencia de estos irregulares en Venezuela, él dice que sin el permiso de la Justicia Especial para la Paz, entiendo que tú piensas que sí fueron autorizados, pero eso lo vamos a hablar ahora, es porque estarían en Caracas adiestrando a miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación para ocasionar varios atentados con bombas y uno de gran conmoción nacional para señalar a la oposición y al gobierno de Estados Unidos de financiar esos movimientos para desestabilizar el régimen de Maduro. Él decía, los colombianos se están alojando en el Meliá Caracas y otros en el Alba Caracas, el antiguo Hilton, pero que Iván Márquez, porque él dice que Iván Márquez también está en Venezuela, y el Paisa estarían en el barrio 23 de enero, custodiados por Valentín Santana y un grupo La Piedrita, el grupo La Piedrita. Ellos dos porque son las caras más visibles para evitar una foto o que alguien de la prensa los vea. Nos decía que podríamos empezar a ver atentados en las calles principales de Venezuela, como ocurrían en la Colombia de los años 80 o el principio de los 90, y dijo que cuando él escuchó estos planes, dijo que él no iba a participar en eso porque en esa reunión en la que supuestamente él estuvo, el régimen los llamaba daños colaterales, estos asesinatos. ¿Tú qué piensas de todo esto que nos ha llegado, con la información que puedas manejar allí? Mira, Carla, lo que te ha llegado es información muy, muy valiosa. Y cuando tú juntas esa información con lo que hemos estado conversando, te darás cuenta de que todo engrana perfectamente. Nicolás Maduro, asesorado por supuesto por los cubanos, por Raúl Castro y por Miguel Díaz-Canel, el payaso de Raúl Castro actualmente en Cuba,
¿Qué ha hecho Nicolás Maduro? Ha creado ejércitos paralelos, como lo decíamos hace rato. La milicia es un ejército paralelo, pero también ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Por eso Rodrigo Granda viajó a Venezuela y estuvo 9 días en Venezuela. 9 días. Y de lo único que se conoció públicamente de Rodrigo Granda fue la supuesta conferencia que iba a dar en una universidad en San Juan de los Morros. El resto de los días lo usó Rodrigo Granda ¿para qué? Para moverse por Cojedes, para moverse por Guárico, para moverse por Amazonas, para ir a Caracas a reunirse con gente de las FARC que está instalada en Venezuela. La Dirección Nacional de las FARC está instalada en Venezuela, vive en Venezuela. La Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional, ELN, está instalada en Venezuela, vive en Venezuela. En Venezuela tenemos ahora las dos guerrillas colombianas, las FARC y el ELN. Se han repartido el país. El ELN, ¿cómo se explica que el ELN esté en el estado Bolívar controlando las minas de oro que hay en el estado Bolívar? ¿Cómo llegó esa guerrilla del ELN al estado Bolívar? ¿Por dónde entró? Entró, por supuesto, por Táchira, y desde Táchira se instaló al otro extremo de Venezuela con el apoyo, por supuesto, del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, tenemos ejércitos de ocupación en Venezuela. Tenemos a la FARC, tenemos al ELN, tenemos al colectivo La Piedrita, tenemos a los Tupamaros, tenemos a los Carapaica, tenemos a los rusos, tenemos a los chinos, tenemos al Hezbollah instalado en la isla de Margarita. Todos esos grupos están en Venezuela ¿para qué? Para defender a la dictadura de Nicolás Maduro en un plan que han creado ellos supuestamente para defender la revolución cuando se produzca la intervención militar extranjera promovida por Estados Unidos y apoyada por otros países. ¿Para qué? Para liberar a Venezuela. Porque Venezuela es un país secuestrado en este momento por todos esos grupos irregulares que te he mencionado.